Uno de los temas más polémicos de los últimos días ha sido la supuesta inconstitucionalidad de los decretos de reconstrucción de la isla de La Palma. Dos versiones se encuentran enfrentadas y nosotros, como medio de comunicación, pretendemos esclarecer este tema. En esta ocasión nos encontramos acompañados de Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Bueno, en primer lugar, consejera, me gustaría empezar esta entrevista con una pregunta directa, incluso tajante, diría yo, sobre todo teniendo en cuenta que se acaba usted de reunir con afectados por la erupción del volcán. ¿Considera usted, consejera, que el gobierno anterior le mintió a la ciudadanía cuando dijo que podía aprobar unos decretos que supuestamente son inconstitucionales? No son inconstitucionales, tienen más cosas. Mira, lo primero es que aquí no hay dos versiones. Aquí hay unos hechos que demuestran que esos decretos, tal y como estaban, cuando nosotros nos los encontramos en julio en el gobierno, tenían advertencias de distintos ministerios transmitidas por el Ministerio de Presidencia sobre inconstitucionalidad por invadir el derecho de la propiedad privada de las personas, exigencia de evaluación ambiental, eso supone es como ser un plan general, hay que echarle años a los decretos para aprobarlos, invasión de legislación básica estatal, es decir, regular materia que corresponde solo al Estado regular, y de varias leyes además, y una serie de contradicciones y aspectos jurídicos que había que matizar. Eso es lo que estaba allí. Es tan simple como preguntarle a quienes salieron del gobierno por qué no los aprobaron. Si los dejaron tan bien para aprobar, ¿por qué no los aprobaron? No los aprobaron porque no podían aprobarlos sin arreglar todas estas irregularidades que hemos dicho. Y durante el tiempo que estuvieron, porque esto no se advirtió en julio, tenían conocimiento de estas irregularidades de principios de año, fue la primera comunicación. No lo hicieron pues porque no se molestaron en arreglarlo. No solo no se molestan en eso, sino que además cuando entramos en el gobierno no estaba esa información en ningún lado. Nosotros empezamos a trabajar y el 26 de julio tenemos reunión con el comisionado y en esa reunión cuando nos enteramos de todo esto. Y a esto le tenemos que añadir que el viernes pasado Europa, en un comunicado con la Consejería de Agricultura, para un tema del POSEI, le pregunta por qué se ha hecho para salvar las posibles denuncias, demandas judiciales contra el decreto de concentración parcelaria y por lo tanto el decreto agrario. Y además le dice que le reitera, ya que no les habían respondido, que le respondan a esto. A mí me llama el consejero de Agricultura sorprendido por eso, no tiene tampoco conocimiento. Es decir, no solo ocultaron la información al propio gobierno entrante, al saliente lo sabía, le incultaron la información a las personas y yo nunca oí ni al presidente del gobierno saliente, ni al consejero Balbuena, ni a la consejera Van Ostende decir públicamente que los decretos tenían estas advertencias. Pero tampoco estaba la información dentro de las consejerías, ni de política territorial, ni de agricultura, ni en la mía. La información no aparece en ningún lado. Europa ha tenido que transmitirle al consejero de Agricultura nuevamente la información de las demandas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en cuanto al tema agrario, él tiene una reunión en Europa y lo que quiere ver Europa es que de verdad hay un plan. Y lo que hemos hecho hoy, que nos hemos reunido con representantes de las plataformas, es tener la primera reunión para contarles lo que hemos hecho estos 2 meses y pico de trabajo callado. Quizás, y reconozco que parte del equipo de la consejería me decía, oye, tenemos que salir a decir que estamos haciendo esto, tenemos que salir a decir que estamos haciendo lo otro. Eso es mi responsabilidad, yo me he negado en todo momento en estos 2 meses y medio a decir nada. Cuando me han preguntado en una radio he dicho estamos trabajando, existen unas irregularidades, pero no hemos sacado ni una foto, ni una noticia, ni una nota de prensa contando nada de lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque creo que en esta isla, y mucha gente está harta de ver 20 fotos y 20 noticias sobre lo mismo y que no se resuelva nada. Hemos venido hoy a decirle a ellos, y es la primera comparecencia pública que hacemos, que hemos solventado esas irregularidades, que los decretos están avanzados en las cosas que nosotros queríamos cambiar y que vamos a establecer a partir de la semana que viene un cronograma de trabajo con ellos, de reuniones concentradas en 2 semanas. No queremos reuniones eternas para divagar, queremos reuniones durante 2 semanas para avanzar en las horas que le tengamos que echar en qué es lo que les gusta o no de los decretos, qué queremos hacer o cambiar, y en 2 semanas cerrar ese trabajo para poder aprobarlo. De eso es lo mismo que hemos hecho, por ejemplo, con lo del impuesto al combustible, con la bonificación del impuesto al combustible. Peleado por esto 4 años en la oposición, llegamos al gobierno, lo trabajamos y lo contamos cuando estaba hecho. Y yo creo que sobre todo en esta isla necesitamos contar soluciones y no 20 noticias que no nos llevan a nada.
Consejera, sin embargo, desde el Partido Socialista, respecto a la aprobación de los decretos, se parapetan en el argumento de que no fueron aprobados previamente a las elecciones porque les parecía una postura demasiado electoralista. ¿Le convence este argumento? No, porque electoralista fue todas las demás cosas que hicieron, pagar subvenciones al final, pagar los 30.000 euros cuando los anunciaron un año antes, justo unos mesitos antes, unas semanas antes de las elecciones, pagar más ayudas de alquiler justo una semana antes de las elecciones. Política electoral del Volcán hicieron muchas. No los aprobaron porque no podían aprobarlos, porque si los aprueban como están, los decretos se los tumba directamente el Estado por los visos de inconstitucionalidad. Pero tampoco hicieron nada por corregirlos. Pero encima tienen la cara, y lo digo así, de una vez pasadas las elecciones, una vez sabiendo que no van a formar gobierno, 2 días antes de tomar posesión del nuevo gobierno, venir aquí a anunciar el 8º borrador de decreto urbanístico, a sabiendas de que no se podía aprobar. Eso fue lo que hicieron. Y después había que corregir todo eso. Y eso es lo que hemos hecho, corregir y cambiar las cosas que queríamos cambiar y que contaremos, a ver, nuestra idea es abrirlo a quienes quieran venir, pero queremos reuniones operativas. Yo creo que reuniones de 100 personas juntas que al final no son operativas no nos valen, preferimos muchas reuniones donde estén 100 personas, o sea, grupos para poder avanzar y trabajar, y es la metodología que queremos poner en marcha pues en esas 2 semanas. Sin embargo, también desde el Partido Socialista se preguntan, consejera, dónde se encuentran esos informes que supuestamente avalan esos atisbos de inconstitucionalidad de estos decretos de reconstrucción. Pues eso mismo le pregunté yo a la saliente consejera y diputada Eliseo Nostende, que dónde estaban los informes, porque resulta que en la consejería suya no, en la Consejería Política Territorial no, pero sí que los tiene el Estado y sí que los tiene Europa, y estaban remitidos. ¿Dónde están? ¿Se les extrapapelaron? ¿Los guardaron en una gaveta y se los llevaron? No se sabe dónde están. A mí no me respondió. Igual algún día conseguimos que nos respondan dónde pusieron los informes. Consejera, ¿y no sería más fácil, incluso a nivel mucho más productivo, teniendo en cuenta que hay muchas personas afectadas por medio, que tal vez el Partido Socialista ahora en la oposición y Coalición Canaria en el gobierno se reunieran para analizar dónde están esos atisbos de inconstitucionalidad? ¿No sería más productivo para la sociedad? Pero al margen de ideologías políticas. Claro, pero si es que no hay que revisar nada. Donde están los visos de inconstitucionalidad lo decía el Estado. El Estado es quien tiene la competencia para advertir sobre posibles visos de inconstitucionalidad respecto a cualquier norma. Y el Estado le dijo al gobierno saliente, al de Víctor Torres, oiga usted, estos decretos pueden tumbarse en el Tribunal Constitucional por invadir el derecho a la propiedad privada. Eso lo dice el Estado. Y lo advierte el Estado porque es su competencia. Ni un partido ni otro somos competentes para eso. Lo que tenían que haber hecho es haberlo arreglado, no lo arreglaron. Bueno, ahora que digan lo que quieran, es que yo no voy a entrar en esas discusiones. A mí me preguntan ella en el Parlamento y yo le respondo. Me preguntan en una radio y respondo. Pero la discusión política de por qué, allá ellos. Ellos sabrán qué fue lo que hicieron y por qué lo hicieron. Y ellos sabrán dónde guardaron los informes o dónde los pusieron. Ya no importa, eso es pasado. Porque afortunadamente, y tengo que agradecerlo, Héctor Izquierdo nos pasó las advertencias que se incluían en lo que decía el Estado, y afortunadamente Europa nos ha pasado el viernes la otra advertencia sobre el decreto de reparcelación agraria. Pues a partir de ahí solucionamos, ya lo que digan, pues queda igual. Consejera, lo que está claro es que ahora Coalición Canaria, que está al frente del gobierno autonómico, tiene la obligación de sacar adelante estos decretos y de aprobarlos con la mayor urgencia posible, entiendo. Efectivamente, es lo que estamos haciendo. Por eso hoy estamos aquí para decirles que, superado eso, estamos en disposición de poder empezar las reuniones de trabajo, que las queremos concentrar en 2 semanas. Además, que no vale de nada los decretos si no llevan aparejado dinero. Siempre dijimos en la oposición que era necesario un plan plurianual de fondos de 150 millones, 50 del Gobierno de Canarias y 100 del Estado para pagarle a la gente lo perdido. Los 50 millones del Gobierno de Canarias están puestos en el presupuesto para el año que viene. Los 100 del Estado falta que nos los transfieran al Gobierno de Canarias y el compromiso era ponerlo a 4 años y eso está previsto. Y luego es importante que todo eso lleve aparejado el que la gente pueda empezar a cobrar y hacer las cosas que tiene que hacer. Consejera, y respecto a la bonificación del combustible en las Islas Verdes, estamos hablando del Hierro, La Gomera y por supuesto de la isla de La Palma, ¿cuáles son los beneficios que nos deja esta medida? Bueno, los beneficios que nos deja la medida es que vamos a poder tener un precio equiparado a la media de lo que se paga en Tenerife. Eso es fundamental para nosotros. ¿Por qué es fundamental? Porque eso nos va a ayudar a que en esta isla pagar el combustible no se convierta en una hipoteca. Nosotros empezamos con esto y es muy importante saber los porqués. En el año 2018, estando en el gobierno
anterior, cuando fue presidente Fernando Clavijo por primera vez, se modifica el Estatuto de Autonomía en 2018 y se modifica el REF. Y ahí se introduce el tema de la compensación de la doble insularidad. En ese momento, Narváez Quintero, que era consejero de Agricultura, y yo, que era consejera de Política Territorial, pensamos que era una manera de poder, que hay por ahí, podíamos tirar para compensar el precio del combustible en La Palma, La Gomera y El Hierro. Puesto en contacto con el consejero de Economía, nos dimos cuenta que él lucha porque en Europa se permite una subvención al único distribuidor que tenemos, en La Palma, La Gomera y El Hierro. Ya la respuesta de Europa llega al gobierno entrante de Ángel Víctor Torres y le dice que no. Y entonces tienen que intentar buscar una solución. Durante 4 años lo peleamos, siempre el gobierno de Ángel Víctor Torres, del PSOE y de Nueva Canaria nos dijo no, no, no. Sabíamos que se podía hacer, sabíamos que era una cuestión de voluntad. Estos 3 meses lo hemos trabajado y lo hemos metido en los presupuestos. ¿Era una cuestión de voluntad política? Pues era una cuestión de voluntad política, lo que pasa es que no lo quisieron hacer. Consejera, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido a Onda Cero La Palma. Un placer haber compartido este ratito con usted. Muchas gracias a ti, saludos para todos.